astirik errekuperatzeko, zeren ordu gutxi pasa dira. Bai, gutxi, partidua, bidaia, entrenamentua, oin berriro martxan, bihar partidua, entrenamentua gaur, egia da, egun gutxitan partidu asko, eta, rekuperatu, aber nola datozen gaur jokalariak, eta pentsatu ja biharko partiduan, ezta? Dena den, garaipenak edo bolalak ematen duen moralarekin, beti ere nekeak errazago pasatzen dira. Bai, hori da, emaitza onak dituzunean beti nekea pixkat ahaztu egiten da, edo, behintzat, gogoakin egote zara ja aurrengo partidurako baita ere, eta, hortan gaude, egia da baita ere, ez behar batzuk izan ditugula, lesio aldetik azkenengo hilabetean edo 3 lesionatu larri izan ditugu, horrek ere pixkat mina indigu, eta, besteekin, gaudenekin biharko partidua prestatu ez. Futbolak duen alde txarra hori da, erantzunean beste honetan tristea. Bai, Anaitz Arbilaren auki genuen, gero Fransol, eta oin Frantxu, ezta? 3 lesionatu larri, eta Frantxuk 6-7 hilabeterako eukiko du, pena bat ez, mutilangatik eta kolpea danontzat, eta horrela da ez futbola, ia rekuperatzen den lehenbailen. Zuek bola honean zaudete, baina zer esan datorren taldeari buruz, azken 5 partidetatik 4 irabazi ditu, oso momentu gozoa dator. Bai, esan daiteke emaitzaldetik 2 talde onenak edo onenetarikoak, edo onenak ez bagara emaitzaldetik azkenengo asteetan, ez? Bai beraiek bai gu emaitza oso onak ateatzen ari gara, eta 2 talde ondo daudenak, eta behar bada eurak ere alde handiarekin momentu onenean datoz, ez? Ze goraipatuko zenuke edo ze azpimarratuko zenuke euren jokatu? Ez dakit, emate zuen talde bat zalantzakin hasi zala, gero sistema aldatu zuten, eta sistema aldaketa horrekin hobeto ari dira. Aurkitu dute jokatzeko era eta jokalari ona dituzte. Gero, ez dakit, oso argi jokatzen dute, oso garbi hartu dute sistema, eta guk erabiltzen dugun sistema bada baita ere, eta egia da Ibizaren kontra partidu ona egin zutela, nahiz eta behar bada Ibiza esan bere mailarik onenean aritu partidu hortan, gero Amorebietan ere irabazi zuten partidu bat, gauzak ondo inda, baina Amorebietak ere nire ustez jipoi, ez dakit, larregi hartu zuen partidu hori galtzen ere bai, baina emaitza horiek ekarri dute, oin egin dutela partidurik onena, uste dut Sportingen kontra ikusi ditut, bere bertziorik onenean, eta aspaldi ez dut ikusi olako talde bat ez, horrelako abiadurarekin, jokoarekin, eta aste hontan edo asteburu hontan egin duten partidua uste dut denboraldiko onena izan dela, beraien partetik, eta Ipuruara etorriko dira, bere momenturik onenean. Rubén Castro, honentzat pilak direla bukatzen? Bai, gaur egon gara begiratzen, eta oin esan dit nire laguntzaile batek, azkenengo 6 jaurtiketa egin dituenak atera, 6ak gola izan direla. 3 partidutan 6 aldiz jaurti du eta 6 gol. Hori ez da erreza ez, horrek badauka, 40 urte ditu, baina jokatzen duen bezala beste 5 urte ere kapaz da jokatzeko, ez? Jokalari bat baloia hartzen duenean area barruan, barrura joaten dara normalean, ez? Ostirala, 9-ak, esaten zen joan den astean, ordu ona, zaleak joateko, eskatu ezin da ezak eskatu, baina taldeak egin dezaken eskakizunik onena da, erakusten ari den jokoa. Garrantzitsua litzateke Ipura hori nire lagun izatea, ez da? Bai, oin badana behar dugu, ez? Partidu 3 errezkadan oso zailak, ez? Sporting, gero Tenerife, ez? Goiko 3ak ez, eduki ditugu, eta horre azkenean larri pasatu dugu momentu batzutan, baita ere, ez, partidu zailak Almeria, Tenerife eta orain Cartagena, Sporting, eduki genduen etxean bai, ez, azkenengoak eduki dituguna, goiko taldeak, ez, eta egia da taldeak momentu oso onak izan dituenera partidu horietan,
eta egia da baita ere, momentu batzutan tokatu izan zaigula sufritzea ez, eta etxean jokatu dugunean, eskertu izan da taldearen zaletuen jarrera gurekiko, eta beharko dugu oraingoan ere, zenbat eta jende gehiago etorri Ipuruara, konexio hori beharko dugu ez, euren laguntza ere momentu zailetan edukiko ditugula ez. Sí, es verdad que cuando ganas parece que estás menos cansado, eso también es verdad, pero sí, es verdad que nos ha tocado una semana bastante ajetreada, con viaje, ahora vuelta, entrenamiento prepartido, ayer también, y mañana ya estamos jugando otra vez con muy poco tiempo de descanso, ¿no? Y bueno, es lo que nos toca, estamos también cambiando gente, creo que tenemos una plantilla en la que cualquiera puede jugar. Es una pena también las lesiones que estamos teniendo de gravedad, ¿no? Hemos tenido tres lesiones bastante graves en el último mes y medio y bueno, pues con los que tenemos ahora mismo disponibles enfrentar el partido de mañana. Desgraciadamente la parte mala del fútbol, las lesiones, esta última de Franchu, un golpe importantísimo para el vestuario y para vosotros. Sí, un chaval, un fenómeno, ¿no? Chaval muy trabajador, muy humilde y bueno, se va a perder un montón de meses, una lesión muy grave y una pena, ¿no? Una pena por él y bueno, también se suma la de Fran Sol, la de Anaitz, Arbilla y tenemos tres jugadores lesionados de larga duración y una pena, ¿no? Sobre todo por ellos, ¿no? Viene un equipo que, bueno, vosotros estáis en una racha extraordinaria, pero que se parece también al Cartagena, como 4 victorias en los últimos 5 partidos. Sí, probablemente nos enfrentamos las dos mejores rachas del campeonato, ¿no? Los dos equipos que mejor estamos o que mejores resultados estamos sacando y bueno, pues será seguramente un partido bonito con alternativas y un partido de máxima dificultad para acabar la semana, ¿no? Hemos tenido Almería y Tenerife y ahora tenemos otro de máxima dificultad también de ese nivel, ¿no? ¿Qué destacarías del juego del Cartagena? Bueno, pues la transformación que ha tenido, ¿no? Empezó con dudas y cambió de sistema, pasaba a jugar con una defensa de 3 centrales y está jugando muy bien. Tanto con balón como sin balón se han hecho más sólidos y con balón están muy fluidos, con mucho ritmo. El ganar también te hace jugar mejor y han ido mejorando, ¿no? Ganaron al Ibiza de goleada, pero es que han ido jugando cada vez mejor. En Amorebieta tuvieron un partido más difícil que acabaron ganando, pero yo creo que el mejor partido de la temporada que han hecho ha sido el que hicieron este último, ¿no? Contra el Sporting, que viendo que el Sporting es un gran equipo, pues estos, yo creo que el Cartagena jugaron el mejor partido, ¿no? Un ritmo impresionante, llegando mucho, unas estadísticas en cuanto, por ejemplo, ves corners contra el Sporting, creo que acabaron 13-0 en corners, están en su mejor momento y sabemos que tendremos un partido difícil. Fue increíble, ¿no? Antes hemos estado mirando algunas estadísticas y creo que los 6 últimos tiros que ha tirado a gol ha metido los 6, ¿no? Creo que esas estadísticas no recuerdo a nadie que sea capaz de hacer eso, ¿no? Es un jugador que es eso, ¿no? No toca muchos balones durante el partido, no interviene mucho en el juego, pero es diferencial en los últimos metros. Cuando la coge tiene una calidad de definición que pocas veces he visto, ¿no? Y bueno, pues tiene a Rubén y tienen otros jugadores en ataque que están muy bien, ¿no? Gallar hizo un gran partido también el otro día, cualquiera de los de arriba te puede hacer gol y se están haciendo más sólidos, ¿no? También atrás, es un equipo que está muy bien ahora. A nivel de juego estáis demostrando un nivel muy alto, pero también estos últimos partidos estáis demostrando que cuando hace falta sufrir o hace falta tener el oficio, lo estáis teniendo. Hay que buscar un poco el equilibrio ese según cómo se desarrolla el partido. Sí, pues estábamos teniendo lo más difícil, ¿no? Durante muchas jornadas creo que jugar bien, ¿no? Jugar bien al fútbol, hacer muchas ocasiones de gol, hacer goles, el equipo un ritmo de circulación de balón desde atrás muy alto y eso es lo más difícil de conseguir. Y no lo más fácil, pero en lo que deberíamos de mejorar es en la solidez, ¿no? Es verdad que con poco nos hacían gol. Y ahora también estamos encontrando esa solidez, ¿no? Que el equipo ya ha mantenido 2 días en la puerta a cero, que estamos fuertes también en eso y que también hemos tenido en algún momento puntual esa pizca de suerte
que hemos necesitado cuando nos han hecho un par de ocasiones de gol, pues que no nos han hecho gol, cosa que no había pasado en las primeras 8 o 9 jornadas, ¿no? Y entonces se ha sumado todo un poco, ¿no? Tampoco creo que ahora estemos siendo mucho más sólidos de lo que estábamos siendo antes, pero sí es verdad que estamos manteniendo la portería a cero y eso nos da confianza, ¿no? ¿Cuánta importancia le das a ese dato? Es que estos dos últimos partidos habéis mantenido la puerta a cero, ciertamente no porque habéis tenido una mejoría extraordinaria en defensa, pero ¿qué importancia? Mucha, pero tenemos que seguir mejorando, ¿no? No estaba tan preocupado antes porque veía que al equipo le hacían muy pocas ocasiones de gol y tampoco hemos mejorado excesivamente en eso, ¿no? Porque nos siguen haciendo pocas ocasiones de gol, pero nos han hecho un par de ellas y no nos han hecho gol. Quiere decir que estamos manteniendo la portería a cero, pero tampoco porque hayamos dado un vuelco de antes de hacerlo mal, ahora hacerlo muy bien. Yo creo que antes no lo hemos hecho muy mal en ningún momento y ahora hay cosas que todavía tenemos que mejorar. Pero sí es verdad que el tener la portería a cero y el ser sólidos y luego tener el juego ofensivo que tenemos, yo creo que eso nos da ese equilibrio, nos da las victorias, ¿no? Pues que no se relaje, que no pensemos que ahora porque las cosas vayan bien somos más que nadie o como bajemos un poquito el pistón vamos a tener problemas. Y lo primero que tenemos que hacer es currelar, saltar, correr, sufrir, apretar y luego sacar el fútbol, ¿no? Pero primero las victorias a veces te hacen bajar un poco el pistón y tenemos que activarnos rápidamente, esa activación que en 3 días prácticamente estás cansado, tienes que volver a competir y psicológicamente activarnos rápido porque vamos a jugar contra un equipo que está volando ahora mismo, que están rápidos, que están bien y si no estamos puestos nos van a ganar. El buzo tiene que estar siempre y lo estamos poniendo, ¿no? Porque yo creo que para ganar en Tenerife hay que sufrir y para ganar al Almería y al Sporting y equipos que son muy buenos y que si no te pones a currar desde el primero hasta el último no sacas esos partidos y ahora pues también tiene que ser así, porque si no también en el equipo ya se está viendo que bueno, el que se despista un poco también desaparece o están habiendo cambios en el descanso, está habiendo movimientos porque necesitamos la máxima exigencia de todos los jugadores en los minutos que les toque jugar, ¿no? Viernes 9, público importante, una vez más la ida de la afición. Sí, a ver, en estos partidos que estamos jugando, encima estamos jugando ahora todos de seguido contra los equipos de arriba y hemos tenido momentos muy buenos de fútbol, estos partidos en Ipurúa, en los que el equipo ha jugado muy bien, pero también hemos tenido momentos que hemos sufrido y que hemos pasado mal. Y ahí, cuando tienes gente y en vez de 1000 hay 2000 o en vez de 2000 hay 4000, nosotros notamos mucho y yo creo que en eso Ipurúa pues nos ayuda y cuanto más gente metamos y cuanto más nos ayuden en un partido en el que vamos a encontrar un rival que va a haber momentos en los que nos va a hacer sufrir.